El día de hoy vamos a hablar sobre la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, somos el Grupo A. Dentro de esta norma encontramos definiciones como son los estados financieros consolidados, control de una participada, actividades relevantes, controladora, subsidiaria, participación no controladora y grupo. ¿Qué es la subsidiaria? Dice que una subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. ¿Qué es la controladora? Una entidad que controla una o más entidades. ¿Qué son las actividades relevantes? A efectos de esta NIF, las actividades relevantes son aquellas de la participada que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. Participación no controladora. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Una entidad que controla una o más entidades, poder de derechos existentes que otorgan la capacidad presente de las actividades relevantes. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Entre uno de los cumplimientos del objetivo, dice que es establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Esto lo vamos a encontrar en el NIF 10, párrafo del 1 al 3. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplica a todas las entidades, excepto de que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con las siguientes condiciones, como que no registre sus estados financieros ni esté en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Esto lo vamos a encontrar en el NIF 10, párrafo 4 al 4b. Bien, el día de hoy también vamos a hablar acerca del control y poder. Primero, ¿qué es el control? Es cuando el inversor, que sea independiente de la implicación de su naturaleza, en la participada va a determinar si la controladora, mediante la evaluación, posee este control acerca de la participada. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando esta persona controla, está expuesto, tiene derecho a rendimientos variables procedentes a la implicación de su participada. Un inversor, por ello, participada teniendo sus siguientes elementos: poder sobre ella, exposición o derecho de los rendimientos variables de la implicación de la participada y la capacidad de utilizar este poder sobre la participada para influir en importantes rendimientos del inversor, como lo indica el párrafo 7. Ahora, este inversor va a considerar todos los hechos al evaluar si la controla una participada. ¿Qué pasa cuando son dos o más inversores? Pues esto va a ser de manera colectiva y van a actuar de forma conjunta tanto para dirigir sus actividades relevantes como las actividades de cooperación del uno al otro. Ahora vamos a hablar acerca del poder. ¿Qué podemos decir del poder? Que bueno, este es cuando posee los derechos que otorga la capacidad de presentar y dirigir las actividades relevantes. Quiere decir que va a afectar de forma significativa a los rendimientos que tenga la participada, tal como se dice el poder. Ahora, cuando el inversor tiene la capacidad de dirigir actividades, tiene el poder, incluso si su derecho de dirigir, digamos, no se lo ejerce, para poder. Es evidente que no hay que determinar si este tiene poder, tiene que ser concluyente para determinar que dicho inversor tenga el poder de la participada. Se debe tener solo los derechos protectores y que no tiene poder sobre una participada. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no contiene el poder, como lo indica el párrafo 14, y cuando hay dos o más inversores, pues, tener sus derechos existentes de manera unilateral y dirigir las actividades de forma relevante, como lo indica en el párrafo 15. Acerca de los rendimientos. Los rendimientos son cuando el inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, que van a tener dentro de su implicación en la participada, con rendimientos del inversor de dicha implicación. Ahora, aunque solo un inversor pueda controlar una participada, más un parte va a poderse competir con el rendimiento de la participada. La evaluación de control. Determinar si el inversor controla una participada debe evaluar los siguientes elementos: el poder de ella, la exposición o derecho a rendimientos variables de acuerdo a la limitación de su participada y la capacidad que tenga este inversor al momento de utilizar el poder sobre la participada. Cuando se evalúa el control de esta, un inversor va a considerar la naturaleza de su relación con las otras partes. Por otro lado, el propósito y el diseño de la participada se considera cuando queda claro que una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio. Quiere decir que le va a otorgar al tenedor de derechos de votos proporcionales acciones ordinarias de la participada. Cuando se evalúa el control de esta participada, va a considerar un propósito de diseño al participar para identificar las actividades más relevantes que en sí ayudar a la toma de la decisión sobre dichas actividades, tal como lo indica el párrafo P6. Ahora, ¿qué dice el párrafo B13? Que estas actividades relevantes y esta dirección va a tener la venta de compras y bienes y servicios, la gestión y activos financieros, y también incluye su vida, la selección de adquisición o disposición de los activos, la investigación de desarrollo de nuevos productos y los procesos y la determinación de la estructura de financiación y obtención de la financiación como tal. Los derechos que otorga un inversor sobre la participada van a ser los siguientes: derecho de forma de derecho de voz, derecho a nombrar, a designar, a cesar los miembros del personal, derecho a decir que tenga la capacidad de dirigir actividades relevantes, el derecho de nombrar o cesar la actividad quien dirija las actividades relevantes, dirigir a la participada para dichas transacciones y otros derechos que los tomen en cuenta que otorga el tenedor la capacidad de dirigir las actividades relevantes, y como también cuando esta participada tenga un rango de actividades financieras y de operación que vaya a afectarse de forma significativa, pues esta va a requerir de una toma de decisiones sustentativas que con respecto a estas actividades serán los derechos de votos similares que otorgue el inversor al bien de forma individual o conjuntamente. Vamos a hablar acerca de la franquicia, por otro lado, que es una franquicia. La franquicia es cuando se tiene los derechos, un franquiciado no tiene el derecho de diseñar y proteger la marca de la franquicia. Ahora, los acuerdos que van a hacer los derechos de que se tome con decisiones respecto a las operaciones de cada franquicia. Mediante la organización del acuerdo va a tomar la decisión que está unida a operar su negocio con las cláusulas que se den. Sin embargo, esta también va a tener
Derechos que no van a limitar a las distintas tomas de decisiones tanto el efecto significativo de sus rendimientos como lo dice del 30 al 33. La vinculación entre el poder y el rendimiento, que bueno, ahora vamos a hablar del poder delegado. Este poder es cuando delega la autoridad la decisión a un agente o unos temas en específico. Quienes van a tomar la siguiente decisión, si es un agente, el alcance de su autoridad para la toma de decisiones sobre la participada, los derechos mantenidos por otras partes y la remuneración a la que no se tenga, así como la exposición de quien tome la decisión en las participaciones que se tenga de la participada. A continuación vamos a hablar sobre el alcance de la autoridad para tomar decisiones. En esta se hace mención sobre la discreción al estatuto que tiene quien toma decisiones cuando toma acumulación sobre decisiones expuestas en una actividad. Asimismo, sobre la remuneración, que es sobre que cuanto mayor sea la magnitud de la remuneración de quien toma decisiones y la variabilidad asociada con esta misma, se da relaciones con los rendimientos. Y esto lo hace mención en el párrafo B68. Relación con otras partes. Cuando mencionamos relación con otras partes, hacemos hincapié en evaluar el control que un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras partes y si éstas están actuando en nombre del inversor o es decir, un agente de facto, un agente adversante al autor. Y esto lo hace mención en el párrafo B73-75. Propósito del negocio. El propósito del negocio hace mención que la definición es una entidad de inversión que requiere que el propósito de la entidad sea invertir únicamente para apreciación del capital o intereses de inversiones. Estos son documentos que indiquen cuáles son los objetivos de inversión de la entidad o tales como el memorando de oferta de la entidad. Y lo hace mención en el párrafo 87. Vinculación entre poder y rendimiento. Se define como un inversor que controla una participada si el inversor no tiene poder sobre la participada y exposición al derecho de rendimiento. Esto quiere decir que un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 a B72 no controla una participada cuando este mismo ejerce un derecho de toma de decisiones que le han sido delegadas. Requerimiento de cotización. Aquí se mencionan dos requerimientos importantes, que habla sobre una controladora que elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes, mientras que la conciliación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control a la participada, que lo hace mención en el párrafo 5, 2 y 4. Participadas no controladas. Esto quiere decir que una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidadas dentro del patrimonio. De la misma forma, los cambios en la participación en la propiedad subsidiaria que no dan lugar a una pérdida de control con gestión. Esto quiere decir en el párrafo 2 al 4 de la NIF. Pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuentas a los activos y pasivos de una entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidada. También reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria a esta. Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Si obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones, si se compromete con sus inversores a que el propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, si mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Dentro del párrafo 27 nos dice que una entidad considerará si tiene las características típicas. Tenemos que si tiene más de una inversión, si tiene más de un inversor, si tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad y si tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Entidades de inversión, excepción a la consolidación. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla. Estrategia de salida. Nos dice que los planes de inversión de una entidad también proporcionan evidencia de su propósito de negocio. Una entidad de inversión tendrá también una estrategia de salida para todos los instrumentos de deuda que tengan el potencial de mantenerse de forma indefinida, como por ejemplo inversiones en deuda perpetua. Ganancias procedentes de inversiones. Una entidad no está invertida solamente para apreciación del capital, sino ingresos de inversiones o ambos. Si la entidad u otro miembro del grupo que contiene la entidad, es decir, que el grupo que es controlado por la controladora última de la entidad de inversión, obtiene o tiene el objetivo de obtener otros beneficios procedentes de inversiones de la entidad. Medición de valor razonable. Un elemento esencial de la definición de una entidad de inversión es que se mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable, porque el uso del valor razonable da lugar a información más relevante que, por ejemplo, la consolidación de las subsidiarias o la utilización del método de la participación para sus participaciones en asociadas. La medición, por otra parte, habla cuando incluye los ingresos y gastos de la subsidiaria en los estados financieros consolidados, desde la fecha que se obtiene el control hasta la fecha que se hace el control sobre la subsidiaria. Estos gastos van a ser de base de importe de los activos y los pasivos que se reconoció en la adquisición, como lo indica el párrafo 88. También podemos hablar de los derechos de votos potenciales, que es en algunas circunstancias cuando tiene esencia de participación en la propiedad que existe como resultado de una transacción por una participación de propiedad.
Fecha de presentación. La fecha de presentación hace mención que los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Esto no hace referencia en el párrafo B92. Participaciones no controladoras. Esto habla sobre que una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado integral a los propietarios de la controladora y a los participantes no controlados. Eso quiere decir que la entidad computarizará su participación en el resultado del periodo después de ajustar los dividendos de estas acciones, al margen que estos hayan sido declarados o no. Lo hace mención el párrafo 94 y 95. Los cambios en la proporción mantenidas por los participantes. Hace mención que cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones no controladas, a una entidad ajustará los importes de libros de las participaciones como controladas y no controladas. Es una mención del párrafo 96. Aquí podemos identificar cuando hay un cambio. Cuando una entidad deja de ser una entidad de inversión, aplicará la ANDIS-PRES, que hace mención a cualquier subsidiaria que fue medida anteriormente al valor razonable con cambios al resultado de acuerdo con el párrafo 31. De la misma manera, cuando una entidad se convierta en una entidad de inversión, cesará de consolidar un cambio hasta la fecha invaluable. Eso lo menciona en el párrafo 22.